debate le doy la bienvenida a Adalberto Méndez, ex integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Y también Marisol Méndez, de la Fundación para la Justicia. Adalberto, Marisol, pues bueno, vaya tema que aquí en Mega Noticias no queremos soltar porque es verdaderamente un asunto que no está resuelto, Marisol. ¿O cómo ves este tema de los desaparecidos? Dice el gobierno que están trabajando. Sí, bueno, es de conocimiento público que acabamos de recibir al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que vino a conocer de cerca la situación sobre las desapariciones en el país. Y en el comunicado final de su visita señaló pues que le preocupa la impunidad en general y en particular en los casos de desaparición. Sabemos que el Alto Comisionado se reunió con colectivos de víctimas de personas desaparecidas, no con todos y todas, porque son muchísimas y muchísimas personas. Sin embargo, hay peticiones que se hicieron por parte de las colectivas hacia el Alto Comisionado y tiene que ver con el respaldo a la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas de llevar el caso a la Asamblea General, que es el máximo órgano de Naciones Unidas. Y bueno, el caso ya fue enviado por el Comité a Naciones Unidas y ahora lo que pedimos es que los otros mecanismos también respalden ¿Por qué es proceso. importante? ¿Por qué es para ustedes importante que suba a la Asamblea General de Naciones Unidas este tema? Por la magnitud de la problemática de las desapariciones en el país. El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas es la primera vez que utiliza el artículo 34 de la Convención, que hace mención a las desapariciones cometidas de manera generalizada o sistemática y que pueden ser crímenes de lesa humanidad. Esa es la relevancia de que el caso llegue a la Asamblea General, porque sube el nivel de preocupación de los órganos de Naciones Unidas y también como sociedad civil esperamos una mayor cooperación técnica por parte de los estados. Déjame preguntarle a Adalberto, entonces, ¿en México aplicaría qué? ¿La desaparición sistemática? Porque un día sí y otro también, y esto parece que no tiene fin, Adalberto. No, a ver, yo coincido al 100 con la intervención de Marisol. A ver, el fenómeno de la desaparición forzada en México lleva muchísimos años y las cifras siguen aumentando. Aunque se ha querido un poco, maquillar las cifras respecto a la existencia de cuántos desaparecidos existen en total, la realidad es que los esfuerzos desde la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el padrón, digamos, oficial que existe en materia de desaparición forzada sigue sin ser lo suficientemente confiable. Y adicionalmente a esto, tenemos una Comisión Nacional omisa, que realmente no quiere reconocer el problema y no está de alguna u otra manera señalando a los que tendrían que estar señalando en los mecanismos de investigación, ¿no? Yo creo que este tema que justamente mencionaba Marisol al respecto de la remisión o la activación del artículo 34 puede ser un elemento de mucha ayuda porque lo que hace es facultar al comité a hacer investigaciones oficiosas, ¿no? Los órganos de tratados de Naciones Unidas no siempre tienen esta facultad. Este comité sí lo tiene cuando se activa este artículo, de 34 al que hacían comentarios. Pero además sí quiero mencionar algo. Resulta un poco contradictorio que la Cuarta Transformación, particularmente el actual gobierno y el anterior, no quieran reconocer, ¿no?, las cifras oficiales y la problemática, tomando en cuenta que fue con López Obrador cuando se ratificó justamente esta convención y se reconoció la competencia contenciosa del comité. Yo creo que la visita, ¿no?, del alto comisionado, sin duda alguna, es positiva. No obstante, se tiene que seguir presionando para que esta cuestión se aclare y se tomen acciones concretas que eviten la impunidad y que realmente ponga al Estado a hacer su trabajo, que es dar con los desaparecidos o dar con el paradero de los restos. Entiendo que este tema se hace visible, logra visibilidad a nivel internacional, pero ¿de qué manera habría alguna injerencia, Adalberto, en México, en el gobierno? Mira, a ver, yo lo he dicho en otras entrevistas y no lo voy a dejar de decir. El señalamiento internacional es importante, aunque pudiéramos hablar de un órgano que emite recomendaciones que, por lo tanto, desafortunadamente no tienen la vinculatoriedad, por ejemplo, de una sentencia, ¿no?
No obstante, esto sí tiene impactos y yo creo, y siempre lo he dicho en dos cuestiones. El simple hecho de que se pueda llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas que la desaparición en México puede ser, digamos, equiparable a un crimen de lesa humanidad, deja un antecedente importante, documentado en un órgano internacional, para que el día de mañana quizás, ¿no? Algún colectivo o algo puedan señalar, ¿no? O apuntar a la responsabilidad de algún agente estatal en términos, por ejemplo, del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, ¿no? Falta mucho para eso, muchísimo, pero al final del día esta evidencia es útil para un potencial litigio en materia de derecho penal internacional. Y sí, por otra parte, esta mala calificación, estos señalamientos internacionales sobre México, por ejemplo, en materia de desaparición forzada, claro que le pegan a la calificación del país, por ejemplo, como destino de inversión. Pensar que una mala calificación en materia de derechos humanos no repercute, por ejemplo, en la calificación de un país como México como destino de inversión es risorio, porque claro que afecta. Yo siempre lo digo, ¿quién va a querer invertir un peso en un país donde no se respetan los derechos humanos? El caso de la desaparición forzada pone el dedo en la llaga de una falta de actuación institucional y un problema que duele a las víctimas y que hay una cerrazón del gobierno por reconocer el problema. Entonces, Marisol, no es tan fácil que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy proclive al gobierno federal, a la presidencia y que no cuestione nada, estén callados. Por eso están callados, porque no quieren exponer un tema tan grave. Bueno, creo que si guardaran silencio sería mejor, pero no es así. Sí. En realidad se han pronunciado públicamente en contra de las víctimas y en defensa de las posiciones del gobierno. Justamente señalaron que acaban de entregar una carta al alto comisionado en donde manifestaron su postura respecto al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Y es una postura de desconocimiento de la decisión del comité y de su informe, lo cual es muy lamentable porque en lugar de cumplir con su mandato de proteger a las personas de las violaciones a derechos humanos como las desapariciones, están haciendo más bien una defensa del Estado en una situación tan grave como las desapariciones. Marisol, pero esto es peor para ellos, ¿no? Es peor para ellos, porque si esto avanza, pues van a quedar como lo que aquí en México ya sabemos, o sea, son un mero adorno, un florero. Sí, es una lástima que la ciudadanía haya perdido al ombudsperson porque en realidad ellos reciben recursos públicos que no están utilizando para cumplir su mandato constitucional, sino para fungir como una instancia más de gobierno, como si fueran una secretaría de gobierno, defendiendo las posturas de negación por parte de las autoridades. Y de hecho se hizo público también que hay varias peticiones de juicio político en contra de la titular de la CNDH, justamente por incumplir su mandato constitucional. Bien, Adalberto, vino entonces el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, trae ya un tacto mucho más cercano, ¿no? Esta sensibilidad del tema. ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Qué hacen? ¿Qué sigue en el caso México? Bueno, se espera de entrada un informe, ¿no? Digamos, de la visita del comisionado sobre México, un poco para poder advertir los hallazgos. Y aquí creo que también hay que hacer un señalamiento. Ha habido quejas, y creo que muy justificadas, de colectivos de que no pudieron tener este acceso y que la convocatoria inclusive fue, digamos, no lo más incluyente, incluso medianamente selectiva, para poder entrevistarse con el comisionado, ¿no? Creo que esto también es un punto. Al final del día, creo que el informe, ojalá, y esperamos que así sea, pueda advertir, uno, que existe un problema, dos, que existe, digamos, resistencia quizás para poder reconocer el problema, y ojalá, de verdad que ojalá, se pueda mencionar que el órgano garante de derechos humanos, que es la CNDH, no está funcionando. Si alguien no está haciendo su trabajo en este país respecto al tema de desaparición forzada, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo, ahí nada más coincido y me aparto un poco el comentario que hice Marisol de que hemos perdido al ombudsperson. Yo creo que lo hemos ido perdiendo gradualmente. Pensar, ¿no?, que antes estábamos bien, creo que es un error. Ahorita estamos peor. Es decir, antes no estábamos bien, ahorita estamos peor. La titular actual es completamente indefendible. Es una titular completamente ausente y pro gobierno. Pero las anteriores tampoco lo hicieron bien. Sí. Más bien disimulaban y hacían como que trabajaban, y entonces esto ha abonado en los últimos 15 años a que el tema de desaparición forzada
no tenga una solución porque los organismos que tendrían que estar, digamos, enfocados a resolver el problema no están trabajando como debe ser. Entonces, el informe que se espera del alto comisionado, yo esperaría, y lo digo como de manera muy personal, que logre advertir o señalar las omisiones del Estado mexicano, sí, que pudiera abrir una vía de diálogo para la cooperación internacional a efecto de tener más elementos con los colectivos sociedad civil en materia de desaparición forzada y pueda de alguna u otra manera poner cartas en el asunto para solucionar el problema de una vez por todas. Sí, ¿qué esperarías tú, Marisol, de esta visita y del proceso y que pues cambien las cosas? ¿Pero qué esperas? Me gustaría destacar algo que anunciaron tanto el alto comisionado como la presidenta, Claudia Sheinbaum, que es que establecieron acuerdos para la cooperación técnica. Eso es muy importante porque es necesario que esa información sea pública, que nosotras, las organizaciones y las víctimas, sepamos cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron y que en la medida en que se van haciendo en la práctica, se van cumpliendo, que esto tiene que incorporar a las familias y a las organizaciones. Pero este contacto que se abre, según la presidenta, es con las fiscalías, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿con quién? Eso justamente es lo que tienen que detallar, cuál es el mecanismo de cooperación. Porque Derechos Humanos no los recibe a los colectivos, no los acepta, es más, no pueden entregar su documentación. Sí, hay un cierre del espacio público y de la participación ciudadana en las instituciones, y eso fue algo que también se informó al alto comisionado durante su visita, y también fue algo que se le pidió transmitir a la presidenta. Es necesario que se abran los espacios de participación ciudadana, tanto en el diseño como en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas destinadas a la búsqueda y a la investigación en casos de desaparición. Necesitamos que haya un avance en ese sentido, porque de otra forma, pues carecería de legitimidad la política o el mecanismo que se estuviera diseñando si no es con la participación de las familias, claro, de las víctimas y de la sociedad civil. Claro. Sí, Adalberto, porque entonces es una estrategia que Derechos Humanos actual, que es de la que llamas 4T, pues entonces no reciben los documentos para no registrarlos, para no establecer los parámetros. Definitivamente, mira, te voy a hacer un comentario. No solamente está cooptada la titular, ¿no? Y el equipo de la titular de la Comisión Nacional. Nuestro Consejo Consultivo renunció en 2023. Lleva 3 años el organismo sin un Consejo Consultivo. Esto es irresponsable y no solamente por parte de la propia Comisión, del propio Senado de la República, que no ha hecho una convocatoria para poder generar otro consejo, que al final del día nuestra labor era hacer una especie de contrapeso, para que pueda justamente de alguna u otra manera advertir este tipo de cuestiones. Yo creo que es claro que las fallas son estructurales. ¿No? Sí. Tenemos una comisión que no está apoyando a los colectivos, los propios colectivos no se sienten acompañados por la propia Comisión Nacional, pero lo decían muy bien Marisol y tú, ¿no? Han cerrado justamente estas vías de colaboración, han adoptado una posición de carácter oficialista y esto sin duda alguna es contradictorio totalmente a los postulados de los principios de París, que tendrían que establecer, ¿no?, las garantías de autonomía y de independencia de la oficina del Ombudsperson, que en este caso pareciera ser que no existe. Por ahí quiero destacar que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene una posición contraria a la de la propia Comisión Nacional. Inclusive cuando se da el tema del informe, se contraponen la respuesta institucional de la Comisión Nacional con la Comisión Capitalina. Ahí al menos creo que podemos advertir que existen algunos pequeños cotos todavía de autonomía e independencia, que sería lo bueno, de alguna u otra manera, pues reforzar, apoyar o acompañar. Sin duda alguna creo, y con esto cerraría esta intervención, lo más importante que no se le tiene que olvidar al gobierno ni a ninguna autoridad es poner a las víctimas al centro. Si no ponemos a las víctimas al centro y no las hacemos las verdaderas partícipes de esta lucha, el problema va a seguir sin solucionarse. Lleva más de 15 años, hoy el padrón oficial rebasa los 140,000, con algunos cuestionamientos respecto a la fiabilidad de esta información, y creo que de alguna u otra manera pudiéramos ir dando pasos si se acerca a los colectivos, a la sociedad civil y a las víctimas en la construcción de soluciones de política pública eficientes. Porque Marisol, porque la mayoría de los desaparecidos es por
responsabilidad o tiene injerencia el crimen organizado? Necesitamos justamente que mejoren las investigaciones para tener una respuesta. Hoy no se sabe porque las fiscalías no están funcionando y no están investigando quiénes son los perpetradores. Necesitamos tener análisis de contexto y un enfoque de macrocriminalidad para poder llegar a esa respuesta, saber cuántas desapariciones son cometidas por grupos criminales, cuáles son desapariciones cometidas por ellos en connivencia con autoridades. Y en realidad, pues sí, cuántas desapariciones forzadas hay, porque se cometen también desapariciones por grupos criminales sin que las autoridades hagan algo para impedirlo. Connivencia con las autoridades, Adalberto, híjole, eso es gravísimo, pero es lo más seguro que van a encontrar. Al final del día, yo siempre lo he dicho, ¿no? No tendríamos que estarnos defendiendo del Estado, pero pareciera ser que ahora todo es al revés, ¿no? Más bien nos tenemos que estar defendiendo del Estado. Sí. Y creo que esto habla de una crisis que vive el país y de una degradación del aparato público de no solamente este sexenio, sino que viene de varios sexenios atrás, ¿no? Ojalá, ¿no? que se puedan retomar los contrapesos, ojalá que esta degradación pueda encontrar alguna solución. Al final del día, y creo que hay un punto que no hemos tocado, es el problema tiene otra gran arista y esa es la impunidad. Mientras no tengamos investigaciones, como lo acaba de mencionar Marisol, ¿no? Fiables y certeras, bien conducidas, pero además un poder judicial que haga lo que tiene que hacer, es decir, ¿no? Impartir justicia de manera pronta y expedita, el problema va a continuar. Y el mayor enemigo de este problema no solamente es, digamos, la incompetencia del gobierno, sino es la impunidad de las autoridades que permite que aquellas personas que están perpetrando desapariciones sigan libre y sigan cometiendo los mismos delitos sin ninguna sanción. Fue lo que le llamó la atención al Alto Comisionado de Naciones Unidas, el grado de impunidad, Marisol. Sí, ya anteriormente, en 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, durante su visita a México, señaló que la impunidad en México era casi absoluta. Y eso tiene sus raíces en el sistema del funcionamiento de las fiscalías. Es sabido por todos que la ciudadanía no confía en las fiscalías para acudir a denunciar los delitos, y el porcentaje de delitos que sí se denuncia tampoco tiene resultados favorables. O sea, casi absoluta. Cuando dices casi absoluta, es del 100% de los casos, de los archivos, de los expedientes, casi el 100% no se resuelve. ¿A eso te refieres? Sí, el 98, 99% de casos, y más en casos de desapariciones y graves violaciones a derechos humanos como ejecuciones o tortura, están en la impunidad. No se investiga a las autoridades y no se les sanciona. Es decir, hay un sistema de impunidad que opera desde instancias de altas autoridades en la fiscalía, porque no nada más son los MPs o los policías, sino que todo el sistema que permite que las cosas sigan en un estado, en un pacto de impunidad, como ha sido desde hace muchos años. Es estructural, o sea, estamos mal y de malas, Adalberto, Marisol. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. Veo como buena noticia el que haya venido el alto comisionado. Si suben al Consejo General el tema, pues bueno, hay cierta esperanza para que esto mejore. Adalberto, Marisol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Debate. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias.